Saludos tecnoditos, soy José Luis de Camatroni.com y este es el segundo vídeo que dedicamos a las librerías para controlar nuestra metadata TFT de Nestion desde nuestro Arduino. Para todos aquellos que no sepan de qué estoy hablando, os voy a dejar en la descripción de este vídeo el link al primer video tutorial que dedicábamos a estas librerías, donde os indicábamos desde dónde se podía bajar la librería, cómo se instalaba y cuáles son sus comandos básicos. En este segundo video tutorial lo que vamos a explicar es cómo representar medidas de forma gráfica y cómo también representar esa misma medida de forma numérica. Esta vez lo que vamos a hacer es simular una entrada con un potenciómetro y esa medida que vamos a tener con el potenciómetro la vamos a representar en la pantalla Nestion de forma gráfica y analógica. Para ello he hecho en CorelDRAW un fondo de pantalla, que es el que estáis viendo aquí, donde he simulado una esfera y donde también le he puesto un pequeño cuadrado donde vamos a representar el mismo valor que tendría de forma analógica, pero de forma numérica. Si no tenéis vosotros ningún fondo de pantalla para simular esto, desde Google podéis buscar y hay muchísimos fondos de pantalla simulando valores analógicos que podéis descargar para utilizar. Entonces lo bajáis de ahí y lo adaptáis a vuestro gusto. Después de tener puesta el fondo de pantalla, lo único que debemos de colocar son dos botones. Por un lado tenemos el botón Gauge, que es este que tenéis aquí, que lo que nos haría sería simular la flecha de la medida. Y por otro lado tenemos un botón de texto que sirve para mostrar el mismo valor que tenemos de forma gráfica para mostrarlo de forma numérica. El comando gauge lo hemos puesto con un valor de 3, lo que sería la aguja, o sea, 3 píxeles de ancho, y el color es un color grisáceo, ¿no? Como siempre lo podéis poner a vuestro gusto, cambiando la configuración de las propiedades del objeto, y podéis cambiarle tanto el color como el ancho de lo que sería la flecha, ponerle o no ponerle el fondo de pantalla, bueno, todas las características que suelen tener este tipo de componentes y que seguramente ya conoceréis. Y por otro lado, en la etiqueta de texto lo único que hemos hecho es añadirle una fuente un poco grande, una digital, que es la que simula los dígitos antiguos, y nada más. Con esto lo que tendríamos sería hecho en lo que es la parte de la programación de la propia pantalla. Y ahora nos iremos a lo que es la programación del Arduino. Ahora aquí tenéis el programa, que es el que iría nuestro Arduino. Os lo voy a explicar paso a paso. Empezamos incluyendo las librerías de software serial, ya que vamos a utilizar un puerto virtual para comunicarnos con nuestra pantalla Nestion. De esa forma dejaríamos el puerto serial por hardware del Arduino para la depuración de datos si lo necesitáramos. También incluimos, por supuesto, la llamada a la librería de Nestion, y definimos los pines RX y TX que vamos a utilizar con la librería software serial, que serían los pines en los que vamos a conectar el RX y el TX de nuestra pantalla Nestion. Aquí lo que haríamos justamente es crear la conexión virtual, y en la siguiente línea lo que estamos haciendo es creando un objeto de la serie de la clase Nestion, donde asignamos la comunicación de la pantalla virtual al componente de la pantalla. Con la misma le decimos que el pin A0 va a ser el que vamos a utilizar para la lectura del potenciómetro, y también hemos definido una constante para el LED de status por si lo necesitamos. Luego ya creamos un par de medidas más, la de lectura del potenciómetro y la de leer la posición del potenciómetro, que es para representar luego los valores cuando los mandemos hacia la pantalla. En el setup lo único que tenemos que hacer es arrancar el puerto serial y la pantalla, que al iniciar la pantalla también se iniciará el puerto con virtual, con lo cual ya no tendremos que hacerlo.
En el loop es fácil, lo único que vamos a hacer es leer el valor del potenciómetro. En esta línea lo que estamos diciendo es convirtiendo la posición que lee el potenciómetro, que os recuerdo que es de 0 a 1023 posiciones, la estamos convirtiendo en un valor de voltaje. Entonces, en lectura potenciómetro lo que tendríamos sería la lectura de voltaje desde 0 voltios a 5 voltios, que es lo que proporciona el Arduino. Y aquí ya lo único que haremos sería imprimir los valores que estamos leyendo en la pantalla de Nestion, o sea, refrescar los valores de la pantalla. Bien, aquí en la pantalla, en la subrutina de imprime Nestion grados, lo que estamos haciendo es enviándole los grados que tiene que representar la pantalla Nestion. Entonces, vamos a crear una variable llamada lectura analógica de Nestion para mapear. ¿Por qué? Porque estamos leyendo, por un lado, estamos leyendo el valor del potenciómetro, que sería de 0 a 1023 puntos, pero tenemos que pasarlo a grados. Entonces lo mapeamos de esta forma. Si os fijáis en la pantalla, la pantalla que hemos hecho, la esfera analógica no es completamente cerrada, solo hay una parte que no usa. Entonces hay una serie de grados que no vamos a usar. Y lo que hemos calculado nosotros es que estamos utilizando aproximadamente 270 grados. Luego os explico cómo podemos saber para ajustar el 0, o sea, la lectura mínima y la lectura máxima de la medida analógica. Bien, luego, como sabéis, a la pantalla de Nestion le estamos mandando siempre un string. Hemos definido la etiqueta de texto, con lo cual tenemos que enviarle datos de forma de string. Y es lo que hacemos aquí. Estamos pasando la lectura del potenciómetro, la estamos convirtiendo en un string. Luego, aquí, este if y este else, lo que está haciendo es ajustando la aguja a los valores, ya que el 0 en la aguja no es el 0 que tenemos nosotros en nuestra medida analógica. Justamente para ellos el 0 sería el punto izquierdo, horizontal izquierdo, el 90 sería el punto virtual, el puerto vertical arriba, el 180 sería el punto horizontal derecha y el que nos queda, que no estamos utilizándolo, sería el 270, que sería el punto vertical abajo. Bien, entonces, cuando nosotros leemos un 0, no tenemos que representar en la pantalla analógica un 0, sino que tenemos que representar un valor que viene dado por lo que estamos haciéndole aquí. ¿Y de dónde sale este valor? Os lo voy a explicar ahora. Si os fijáis aquí, la aguja está justo en el centro. Y le estoy diciendo que tenga un valor 90. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo de la aguja? Por lo que la forma más fácil que encontré yo para hacerlo, suelo entrar en depuración del programa. Y aquí le digo que z0.val es igual a 325. Fijaros dónde quedó la aguja. Entonces, podríamos ajustar un pelín más, pero este sería el valor. Es decir, cuando tenemos un 0 aquí en el valor numérico, tiene que estar la aguja en 325 grados. Y para buscar el valor máximo, pues podemos empezar por 200. Veis que es un poquito más. Un poquito más. Me comí uno. Incluso a lo mejor 220. Bien, entonces estamos entre que el valor mínimo, fijaros que aquí no está completamente centrada la aguja, tiene que venir un pelín más abajo para que esté completamente centrada en los dos lados. Y tenemos que el valor máximo sería a 220 grados y el valor mínimo sería a 315 grados, era 825. Bien, pues así es como hago yo para calcular más o menos cuando hago una gráfica de estas, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Y esa representación que os estoy diciendo la tengo yo justamente en el Arduino. Entonces, ¿qué le digo? Que si el valor es menos de 45,
que le sume 325 grados, y que si el valor es mayor de 45, que le reste. De esta forma lo que consigo es el valor real representarlo en el valor analógico. Y nada más. Esta representación que tenéis aquí, esta línea, sirve para, si se pasa de 220, que siempre quede en el 220 y que no tenga una medida mayor. Y luego, por fin, le mandamos los dos comandos para que en la pantalla Nestion actualice los datos. En este primero lo que le estamos diciendo, le estamos mandando los datos de grados que va a representar la aguja, y en este lo que estamos diciéndole es que imprima el número que le estamos enviando en la etiqueta T0. De esta forma tendríamos la representación gráfica de la medida y la representación numérica. Bueno, y aquí tenéis la prueba de la programación que hemos hecho tanto del Arduino como de la pantalla. Aquí tenemos el potenciómetro y veis que según vaya girando el potenciómetro, se va actualizando la pantalla. Bien, y aquí tenéis la prueba del programa tanto del Arduino como de la pantalla. Y como veis funciona bastante bien. Espero que este nuevo video tutorial os haya gustado. Como siempre, dedito arriba para ayudar a crecer la comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo, tecnaditos. Un saludo.